Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de educación cristiana. Vamos a continuar hablando acerca de el tema que hemos tratado en este periodo pasado, acerca de teología. Eh, en el periodo pasado y en este periodo que está terminando hemos hablado acerca de todo lo que fue la creación. Hablamos de la creación del hombre, de la creación de la tierra. Eh, Vimos también el origen de la nación de Israel, analizamos también esa historia y también vimos acerca del Pentateuco. Eh, Vamos a continuar y vamos a empezar a hablar acerca de los libros históricos, ¿sí? Pues la Biblia se divide en varias partes, lo que son libros poéticos, históricos, proféticos, y vamos a hablar acerca de los libros históricos. Entonces esta clase tiene como objetivo entender algunos detalles generales de los libros históricos, especialmente de la conquista, división del territorio, la consolidación del pueblo de Israel en la tierra prometida y el inicio de la monarquía. ¿Sí? Esto pues parte con Josué, que es el que finalmente termina llevando el pueblo de Israel a la tierra prometida que fue Canaán, puesto que Moisés lamentablemente desobedeció una orden de Dios, actuó con ira, y entonces esto lo llevó a no poseer la tierra prometida, no entrar. Entonces empezamos con el libro de Josué, que son más o menos abarca un periodo de 1400 años, 1406 años antes de Cristo, a 1380 antes de Cristo. Y pues acá nos que relata la historia de cómo Israel conquista la tierra prometida, cómo la dividen, cómo la reparten, ¿cierto? Josué junto con Caleb son los encargados de conquistar, porque no era llegar y tomar la tierra de Canaán. Allí habitaban pueblos, naciones, allí habitaban gigantes, las ciudades eran amuralladas y ellos tenían que conquistar esas tierras. Entonces Josué, Dios lo empodera para que pueda hacer esta labor, pueda conquistar, pueda cruzar el Jordán y empezar a tomar la tierra que Dios les había prometido, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver cómo Dios usa la vida de Josué para tomar la tierra, ¿sí? Aquí podemos ver el plan de Dios para la tierra prometida. Vemos que la primera conquista acontece en Jericó, una de las ciudades, digamos, más amuralladas que había en ese tiempo. Era la más fortificada. Y Dios les da una estrategia muy peculiar porque no los manda con armas, no los manda con explosivos, no los manda con nada, sino simplemente a rodear la tierra por 7 días, darles 7 vueltas, y el último día tenían que dar 7 vueltas más. Entonces vemos que Dios ocupa una estrategia totalmente diferente, pero Josué le creía a Dios y Josué obedeció. Y eso hace que entonces ellos conquisten la tierra de Jericó, ¿sí? Eh, Josué viene para cumplir la promesa que Dios le había hecho, a Abraham, ¿cierto? De darles una nación, se la repitió a Isaac y también a Jacob. Entonces, eh, ellos conquistan esta tierra y tenían que destruir por completo a los altares cananeos, que nada esto los pudiese alejar de Dios. Recordemos que Canaán era una tierra maldita, viene de Cam, uno de los hijos de Noé, que lamentablemente esto vio borracho a su padre y lo, se burló de él, y entonces su padre lo maldijo. Entonces esta tierra de Cam, llamada Canaán, se convirtió en una tierra maldita. Entonces eh, Josué cumple el mandato de Dios. Josué pasa toda su vida conquistando y aún faltó tierra por conquistar. Pero lo lindo de esta historia de Josué es que él, 40 años atrás, él había estado en la tierra de Canaán con Caleb, y ellos habían creído a Dios que Dios le iba a dar esa tierra. Ellos fueron parte de los 12 espías y lamentablemente 10 espías no creyeron, desanimaron al pueblo. Entonces Dios los castigó, perdón, a todos. Dios castigó la incredulidad. Entonces una de las cosas que Dios le molesta, le enoja, es que no le creamos a sus palabras ni a sus promesas, ¿sí?
Sin embargo, Josué y Caleb se mantuvieron por 40 años fieles a Dios y con la esperanza de que un día iban a poseer esa tierra. Y eso hace que ellos al final de esos 40 años tomen la tierra, estos terminan entrando, llevando al pueblo, conquistando, viviendo y disfrutando de las promesas de Dios. Esto nos enseña que vale la pena creerle a Dios y que a pesar de que muchas veces hay obstáculos en el camino, no hay que dejar de confiar en Él. Bien, el segundo libro histórico es el libro de Jueces. ¿Qué acontece? Josué muere y cuando Josué muere, el pueblo se olvida de Dios, se desenfrena. Aún en los últimos días de Josué, ellos empezaron a volverse a la idolatría. Entonces Josué los encargó y les dijo, si ustedes quieren servir a otros dioses, vayan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Muere Josué y el pueblo se desenfrena. Entonces Dios tiene que levantar jueces para que juzguen al pueblo, para que en el fondo hagan justicia, para que lleven bien rectamente al pueblo y para que los liberte de la mano de los enemigos. Entonces, este libro abarca un periodo de 1380 a 1050 años antes de Cristo y allí se levantan varios jueces que Dios usa, ¿cierto? Con acciones militares contra los opresores y para gobernar temporalmente. Recordemos que allí todavía no existían los reyes. Entonces, así en este periodo son contabilizados 12 jueces. Ahí lo vamos a ver que es Otoniel, Ahode, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón, Sansón, y de una forma general el pueblo se olvidaba de Dios. O sea, ¿qué acontecía? Que el pueblo, mientras estaba oprimido por los pueblos paganos que estaban a su alrededor, ellos clamaban a Dios, ellos estaban bien, y Dios les levantaba un juez que los libertaba de todos esos enemigos y los juzgaba y hacía que prosperaban. Y cuando ellos estaban prósperos, cuando ellos estaban ya bien, entonces ¿qué acontecía? Que ellos se olvidaban de Dios, ellos se iban a sus fiestas, se iban a incluso a adorar a otros dioses, y ahí era donde Dios se enojaba y los castigaba y permitía que vinieran los enemigos, y así se la pasaron toda esa cantidad de años en un periodo que abarcó 12 jueces. Aquí tal vez no sé si lo logran ver bien, pero aquí tenemos un extracto que yo saqué, y es pues los jueces que tuvo Israel y los años que juzgaron y los hechos más memorables. Sí, Otoniel juzgó 40 años, Abdo 80 años, Sangar no hay un registro exactamente, pero aquí hay un hecho histórico que él mató a 600 filisteos con una quijada de buey. Débora con Barak, 40 años, ellos derrotaron a Císara. Gedeón, 40 años, destruyó a los ídolos de su familia, utilizó un vellón para determinar la voluntad de Dios, formó un ejército de 10.000 y derrotó a 135.000 madianitas con 300 soldados. Mira bien, 135.000 soldados, él los derrotó solo con 300 soldados, porque le creyó a Dios. Tola, 22 años, Jair, 22 años, Jair, hay un hecho histórico que tuvo 30 hijos. Yefté hizo un voto apresurado, ¿cierto? Eh, y derrotó a los amorreos y más tarde luchó contra el celoso Efraín. Y así vemos acá, también vemos la historia de Samson, que 20 años fue juez. Entonces muchas veces nosotros leemos la historia de Sansón o leemos esta historia y pensamos que Sansón falló de un día para otro, que simplemente murió de un día para otro, ¿no? Fueron 20 años que él gobernó y que él hizo justicia para Israel. Entonces mire qué tremendo es la actitud del pueblo muchas veces, de las personas, que cuando estamos bien nos olvidamos de Dios y cuando, por ejemplo, ahora sí que están estas crisis, ahí sí todo el mundo pide oración, así todo el mundo busca de Dios, ahí sí todos quieren ir a la iglesia, pero les aseguro que cuando pase toda esta pandemia la gente se va a olvidar de Dios, porque tristemente ese es el corazón que realmente no ha sufrido un cambio, una transformación, que buscamos a Dios solo por conveniencia. Ahora, ¿por qué Israel? ¿Por qué quería Israel rendir culto a ídolos? ¿Cierto? Ahí encontramos en Jueces, o sea, ustedes lo pueden leer. Bien. Entonces vemos la diferencia entre la adoración a Dios y el culto a los ídolos. La adoración a Dios trae beneficios verdaderos a largo plazo, ¿sí? No es algo que lo vamos a querer, que vamos a obtener ya. Yo hoy soy cristiano y ya Dios hoy me dio casa, carro, me sanó, me libertó, etcétera, ¿no? Sino que es a largo plazo, es un proceso.
Entonces el culto a los ídolos es un beneficio inmediato. Es ya, tome, necesitaba, tome ya. Entonces, en la adoración a Dios hay una moralidad requerida. Dios tiene parámetros de moralidad, ¿cierto? De conducta, de cómo debemos actuar, comportarnos, vestirnos, hablar, etcétera, etcétera. Y el culto a los ídolos es una sensualidad aprobada. Ahora, en la adoración a Dios hay una exigencia de normas éticas altas y en la adoración o el culto a los ídolos una tolerancia de normas éticas inferiores. ¿Sí? Dios es santo. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Pedro que Él es santo y que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? O sea, no podemos decir yo amo a Dios, yo sirvo a Dios y después emborracharme, pecar, hacer lo malo, pegarle a alguien, decir 10.000 groserías, ser egoísta, envidioso y luego decir, no, yo voy también a la iglesia. Eso no es. Bien, entonces, ¿cuáles eran las funciones de los jueces? Las funciones de los jueces eran, ¿cierto?, libertadores y redentores como Gedeón, o mediadores y administradores, como Tola, dirigentes de descanso y paz como Od y Yair, o dictadores odiosos como Jefté, famosos y poderosos como Sansón, o trabajadores incansables pero no reconocidos como Elón y Abdón, líderes de la nación como Otoniel y Débora, o héroes locales como Sangar e Ibzán. Sea cual fuere el estilo de liderazgo de los jueces, cada uno de ellos demostró que la apostasía traía consigo el juicio de Dios, mientras que el arrepentimiento trae la restauración. ¿Qué era la apostasía? Es dejar a Dios para ir a adorar ídolos, para adorar otros dioses, ¿sí? Entonces, eso traía grandes consecuencias, pero Dios levantaba a los jueces para poder traer tiempos de libertad, tiempos de prosperidad, tiempos de bendición. Bien, continuamos. Eh, el libro de Ruth viene de Josué, jueces y luego viene Ruth. Vemos que fue de 1200 a 1120 años antes de Cristo. Y pues su contenido básicamente trata de la historia de Noemí y su familia que se mudaron para Moab, ¿cierto? Por causa del hambre de Israel. Y los dos hijos de Noemí, ¿cierto? Y Elimelech, su esposo, se casan con moabitas. Moabitas también era una tierra maldita, la tierra de Moab. Los moabitas fueron siempre enemigos del pueblo de Dios. Y acontece que a esta mujer se le muere su esposo y se le mueren sus dos hijos y queda con sus dos nueras. Entonces, eh, ella despide a sus nueras, pero una de ellas, ¿cierto? Se queda allí. Entonces Noemí vuelve con su nuera Ruth para Judá. Ella, Ruth, le dice, mira, yo no te voy a dejar. Sin embargo, Noemí dice, yo me voy a volver a mi pueblo. Y ella le dice, pues tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Y Ruth termina casándose con Boaz, que es el bisabuelo del rey David. ¿Bien? Entonces de ahí Dios usa a esta mujer, tal vez de un pueblo maldito, que se casa con un hijo de Dios, con un hijo del pueblo de Dios. Dios la redime, este hombre también la redime, y de ahí viene la generación del rey David. ¿Sí? Entonces, ¿qué acontece con eso? Que de esa generación también nace Jesucristo. Entonces este libro demuestra que la gracia de Dios está extendida, no solamente para el pueblo de Israel, pero también para los gentiles. Noemí se convierte al Dios verdadero y es aceptada por Dios. Entonces mire qué maravilloso entender que a pesar de que Israel es la nación amada de Dios, y muchas veces decimos, pero eso es injusto, porque Dios no fue otra, porque no fuimos nosotros. Pero encontramos en la Biblia que Dios dice que Él la amó y la escogió como su pueblo, no porque fuera el mejor de los pueblos, no porque fuera, digamos, el pueblo más bueno, más santo, no, dice que Él lo escogió porque precisamente era el peor de los pueblos de la tierra. Entonces, mire qué tremendo es la misericordia de Dios. Entonces, este libro nos relata esa historia, es una historia muy bonita, ojalá tengan la oportunidad de leer este libro porque realmente es una historia muy, muy maravillosa. Estos son los libros históricos que nos relatan la historia de Israel, historia que acontecieron en esos tiempos. Bueno, y vamos a dejar hasta aquí con primera y segunda de Samuel. Ya eso es en el año 1100 a.C., el año 971 a.C. Entonces aquí marca el surgimiento de la monarquía porque el clamor popular de Israel era tener un rey semejante a los pueblos vecinos. Hasta el momento Israel no tenía rey. ¿Por qué no tenía rey? Porque Dios era el rey para ellos, ¿sí? Entonces,
Dios había levantado a Samuel como sacerdote, como juez y como profeta, ¿sí? Pero el pueblo se cansó de él y que no. Samuel fue uno de los profetas, uno de los jueces que se mantuvo intacto, santo para Dios hasta el final de sus días. Sin embargo, jóvenes, el pueblo no quiso. El pueblo quería un rey, igual que los demás pueblos. ¿Por qué Dios no quería rey? Ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. Sin embargo, Samuel va a la presencia de Dios y le dice, Señor, el pueblo no me quiere, el pueblo está pidiendo rey. Y Dios le dice, mira, no te han desechado a ti, Samuel, ¿sí? Me han desechado a mí, que yo he sido rey para ellos, que yo los saqué de Egipto, que yo les he prosperado, que yo les he bendecido. Sin embargo, dales el rey que ellos están pidiendo. Ya ellos iban a sufrir después todo lo que significaba tener un rey. Entonces aquí vamos a ver los problemas de tener un rey, ¿sí? Entonces, primero, los jóvenes serían reclutados en el ejército, ¿sí? Ahí encontramos los textos bíblicos, ustedes lo pueden leer. Segundo, los jóvenes tendrían que correr delante de sus carros, o sea, ellos eran los que iban a ir, digamos, protegiendo los carros del rey. En los carros iban sus soldados o iban también generales o el mismo rey. Entonces los primeros que iban a matar eran los jóvenes que iban corriendo delante de los carros. Habría obreros esclavos, porque se iba a levantar un imperio, se iba a levantar una monarquía y la monarquía no iba a ser con donaciones, ¿cierto? Entonces, el rey tomaría lo mejor de los campos y los viñedos. Él iba a tener esa potestad para decir, bueno, este campo es mío, esta tierra es mía, esto pertenece a la monarquía y ya. Ahí también vemos un ejemplo. Usaría la propiedad, ¿cierto? De otros. Entonces, también la propiedad ajena para beneficio personal. Exigiría la décima parte de las cosechas y del ganado. Entonces, Dios no quería rey porque iba a venir todo un tema de esclavitud, ¿sí? Y desde ahí nace la monarquía hasta los tiempos de hoy. Entonces se levanta Saúl como rey, ¿cierto? Como rey de Israel. Saúl es escogido por los hombres, es escogido por el pueblo, mas no por Dios. Sin embargo, Dios le da una oportunidad de gobernar, pero Saúl hace lo malo delante de los ojos de Dios porque él desobedeció varias veces y la desobediencia le trajo consecuencias. Dios mandó a hacer varias cosas a Saúl y no las hizo. Y él fue a hacer cosas que Dios no le había mandado a hacer. Y ahí es donde está el problema. Entonces vemos una comparación después de que se levanta el rey David con Saúl. Y vemos que David era la clase del rey que Dios quería. Saúl era la clase de rey que el pueblo quería. ¿Sí? Vemos algunas características. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl era un hombre que iba tras la alabanza del pueblo. Le gustaba que el pueblo lo alabara, ¿sí? El reconocimiento. David era misericordioso y benévolo. Saúl era cruel. Él quería matar, él quería, ¿cierto? David era valiente, Saúl tenía miedo. Recordemos que David es el que enfrenta al gigante cuando Saúl era rey. Y así nosotros podemos ver estas comparaciones que tenían estos dos reyes. Y bueno, críticas contra los líderes de Dios encontramos en segunda de Samuel. Es peligroso criticar a los líderes de Dios. Considere las consecuencias que experimentaron estas personas. Entonces Miriam criticó a Moisés porque se casó con una mujer cusita, una mujer morena. El resultado fue castigada con lepra. Eso lo encontramos en número 12. Coré y sus seguidores alborotaron al pueblo de Israel contra el liderazgo de Moisés. La consecuencia se los tragó la tierra. Mical despreció a David por danzar ante Dios. Mical era la esposa de David y Dios la castigó. Esta mujer se burló porque David danzaba por el pueblo, por las calles, en medio del pueblo, en medio de las calles. Él danzaba, ¿sí? Dice que daba hasta volteretas. Entonces era el rey y su mujer como que, uy, qué oso, ¿cierto? Entonces nos pasa como cuando hacemos los devocionales en el Emaús, ¿cierto? En la iglesia cantamos, en la iglesia danzamos, en la iglesia aplaudimos y en el devocional no, porque, uy, qué oso, me van a ver, ¿cierto? Bueno, esta mujer dijo, uy, qué oso, y Dios la castigó. ¿Cómo? Dejándola estéril, no tuvo hijos. Simeí fue un hombre que maldijo a David y le arrojó piedras, ¿sí? ¿Cuál fue su consecuencia? Fue ejecutado por orden de Salomón.
Unos muchachos se burlaron de Eliseo por ser calvo. Entonces iba Eliseo, el profeta de Dios, subiendo para Betel. Y allá empezaron a gritarle los jóvenes, ¡hey, calvo! ¡Sube, sube! ¿Sí? Entonces empezaron a hacerle bullying, ¿sí? Aunque en ese tiempo no se hablaba de bullying. Pero empezaron a burlarse. Y dice la Biblia que el profeta ordenó que esos osos salieran y despedazaron a, creo que fue a 42 o 52 muchachos. Bien. Sanbalat y Tobías difundieron rumores y mentiras para detener la construcción de los muros de Jerusalén. Entonces las consecuencias fueron que fueron atemorizados y humillados. Ananías contradijo las profecías de Jeremías con predicciones falsas. ¿Cuál fue su consecuencia? Murió 2 meses después. Y así podemos ver, eh, ¿cierto? Cómo es malo levantarse contra los líderes de Dios. Y usted podrá decir, pero él falló, pero él se equivocó. ¿Qué tenemos que hacer cuando una persona se equivoca, falla? ¿Destruirla? ¿Caerle encima? No. Tenemos que ir a restaurarle. Tenemos que entender que Dios es amor y que Dios puso ese amor en nosotros y que si hoy nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro pastor, nuestro vecino falló, tenemos que ir y decirle, mira, sabemos que ha fallado, no te venimos a condenar ni a criticar, venimos a decirte que Dios te ama, que Dios te quiere y que hay una nueva oportunidad para ti y que también nosotros tenemos esa intención de darte una oportunidad porque todos podemos fallar. Entonces es importante entender todas estas cosas. Aquí en esta primera clase hemos visto, ¿cierto? Algunos libros, cómo surgió la monarquía, cómo surgieron los reyes, cuál fue el primer rey, el rey, perdón. Eh, Hemos visto un poco de todos estos temas que van formando todo lo que se llama la compilación de los libros históricos. Entonces, jóvenes, les aconsejo que estudien esto, que estén atentos a la clase, que puedan tomar apuntes, que puedan repasar, porque es importante que ustedes aprendan por qué surgió rey en Israel, por qué habían jueces en Israel, por qué falló Sansón, por qué Dios desechó a Saúl, cuál fue el segundo rey que se levantó, cómo Dios usó la vida de David, cuántos años gobernó David, cuántos años gobernó Saúl, que fueron 40, ¿cierto? Cada uno gobernó 40. Es importante que ustedes conozcan esto que es teología, que es Biblia, ¿no? Yo no estoy enseñando religión, no le estoy diciendo que se convierta al cristianismo, al catolicismo, al budismo. No, yo le estoy enseñando la Biblia, la historia de la Biblia y cómo surgió la nación de Israel, que es algo muy importante para nosotros, los cristianos, conocer esta historia. Así que estén atentos, ya les voy a subir un cuestionario o algún trabajito para que ustedes puedan ir desarrollando.